Muy buenos días, mis queridos y apreciados del Señor. Feliz sábado para todos. Deseo en el nombre del Señor que pasen un maravilloso día santo sábado y que disfruten en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, lo siguiente. Hebreos 11. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Y el versículo 3 dice, por fe entendieron haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy quiero compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. La fe que tuvieron aquellas personas de la antigüedad, esa misma fe tenemos que tener nosotros hoy, a pesar de las adversidades de la vida, y poder alcanzar el propósito del ideal perfecto y poder disfrutar de la Canaán celestial en la presencia de Dios por la eternidad. Con este pensamiento vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga esta predicación. Querido Señor que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por este santo sábado, donde nos recuerda a lo que hemos decidido ser fieles y leales a ti, que hoy es el santo día donde usted se congrega con su pueblo, donde nos recuerda que usted es el creador, el redentor, el dador de la vida, el Dios todopoderoso que tiene ricas y maravillosas promesas para los que han decidido y desean ser fieles y leales a ti. Úngeme con tu Santo Espíritu. Toca mis labios con el carbón de tu altar y santifica mi mente con tu presencia. Santo y fiel Consolador, guíame en la exposición de su palabra y que los que me van a escuchar, escuchen palabra de Dios, palabra de Jehová, no palabra de un hombre. Gracias por escuchar y por bendecir, y bendice a la persona que va a escuchar este hermoso mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que yo quiero compartir hoy con ustedes se titula Fe y fidelidad a toda prueba. En la Biblia encontramos muchos relatos maravillosos de personajes que anduvieron por fe. Y para ello les animo a leer el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde está el corredor de la fama de aquellos que tuvieron fe en las promesas de Dios. Así como el mundo tiene un salón de la fama, la palabra de Dios también tiene un salón de la fama, pero de la fe a toda prueba, fe en aquellos que creyeron, y esa misma fe quiero yo tener hoy, y esa misma fe quiero que ustedes la encuentren en el estudio de la palabra, porque todo, la fe, la salvación y todo es por gracia, y esos son dones que Dios otorga a los que creemos en la palabra de Dios y que creemos que hay un Dios todopoderoso que muy pronto, en la persona de Jesucristo, va a venir a rescatar a sus hijos para siempre de este mundo malvado y perverso en el cual vivimos. Libro de Hebreos. A Hebreos 11 se le llama el capítulo de la fe o galería de la fe. En él se destaca a personajes bíblicos que vivieron como peregrinos, confiando en promesas eternas y no terrenales. Es un llamado a la fidelidad, la obediencia y la perseverancia en medio de las dificultades de la vida. Fe y perseverancia. O sea, aquellos hombres tuvieron fe en la palabra de Dios y por eso obraron, sabiendo que el galardón que les esperaba era superior a lo que este mundo ofrece. ¿Qué es la fe? El apóstol Pablo lo responde en el versículo 1. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en la palabra de Dios. Por eso les animo no solamente a escuchar, sino escudriñar las Escrituras. Sigue diciéndonos en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta presentación, en esta disertación, vamos a recordar personas que mantuvieron su fe, qué acciones las llevó a realizar esa fe y qué aplicación personal tenemos para nosotros hoy. O sea, mirar, como dice la palabra de Dios en Jeremías, mirar las sendas antiguas, donde triunfaron ellos para que nosotros también seamos más que vencedores por la sangre de Jesucristo. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia, nuestra vida. Nosotros mismos somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito de la vida cristiana. La fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes. Todo buen impulso o aspiración provienen de Dios. La fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. Esto lo encontramos en un libro de Elena de White que se llama Obreros Evangélicos, página 273. Ahora bien, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Esto lo encontramos en el versículo 3 y esa historia, el relato completo lo encontramos en Génesis capítulo 1. Creo que Dios hizo el universo y lo sustenta. Amén. Yo lo creo, por eso comparto estos mensajes, porque tengo la certeza y la seguridad de que lo que dice el libro sagrado es verdad. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Hebreos 11:4, y la historia completa la encontramos en Génesis 4:2 al 8. Por fe sigo las instrucciones de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre. O sea, nos rescató de la tierra de pecado para que vivamos en obediencia y poder recibir de Dios las gratas bendiciones, porque no hay bendición sin obediencia. ¿Que por qué no leo los textos completos? Primero que todo, se llevaría mucho tiempo. Y segundo, porque mi deseo es que no se quede con lo que escucha. Escudriña la palabra, porque el libro sagrado no es para tenerlo ahí como un monumento en el Salmo 23, Salmo 91, Salmo 126. No. La Biblia es para leerla, no hay que tenerla como un amuleto, es para leerla, para escudriñarla, porque es palabra de Dios, es la guía espiritual para un mundo que perece en la oscuridad. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el libro sagrado, Salmo 119, 105. Entonces, no te quedes escuchando, solamente escudriña también la palabra, escudriñala. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. La historia completa la encontramos en Génesis 5:24. Mi meta en esta vida es agradar a Dios,
y caminar con Él. Esa debe ser nuestro objetivo, nuestra meta, agradar a Dios en todos los aspectos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Génesis capítulo 6. Aunque algo sea imposible, si Dios ha dicho que sucederá, yo lo creo y actúo en consecuencia. Claro, el mundo antiguo fue destruido por agua. Noé preparó un arca por mandato divino en una tierra que nunca había caído agua. Segunda de Pedro 3 dice que este mundo va a ser destruido por fuego. Y Dios quiere transmitir este mensaje para que tú no te pierdas. Seas salvo por la gracia de Jesucristo. Pero así como en el mundo antiguo se burlaban de Noé, hoy la gente también se burla de este mensaje. Y Dios lo que promete lo cumple. Y por eso nos advierte para que no seamos destruidos por la eternidad. Quiere darnos vida y vida en abundancia. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo para que diese su vida en la cruz del Calvario, para que su justicia nos sea imputada cuando lo aceptamos a Él como Salvador y Señor de nuestra vida. Pero debemos obedecer sus santos preceptos, vivir por un así dice Jehová, por un así está escrito. Por eso es importante tener esto en cuenta y vivir como vivieron estos hombres de la antigüedad, viviendo para obedecer y dar honra y gloria a nuestro Dios. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 8 al 10, y la historia completa la encontramos en Génesis 12, 1 al 4. No miro el presente, sino el futuro glorioso que Dios me está preparando. Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí. Ahora, ¿qué tan fieles somos nosotros? ¿Qué tan decididos estamos para andar en los caminos de Dios? Por fe, andando por fe, para alcanzar las promesas de la santa palabra de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 11 de Hebreos 11, 11. Y la historia completa la encontramos en Génesis 21, 1 al 7. Creo en sus promesas, aunque tarden mucho en cumplirse. Dios prometió y cumplirá. Pero debemos tener fe que las cumplirá según su voluntad y a su tiempo, no al nuestro. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hebreos 11, 21. La historia la encontramos en Génesis 48, 8 al 20. Recuerden que lo que les estoy compartiendo está en la palabra de Dios, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y las historias las encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Adoro a Dios y bendigo, aun cuando estoy a punto de morir. Aunque estemos ya a punto de partir de esa tierra, debemos dar testimonio del Dios en quien creemos. La fe me lleva a actuar, aún en medio del dolor, de que hay un Dios todopoderoso y que me resucitará en el día postrero. Quiere ser salvo de toda maldad, quiere vivir por la eternidad en la presencia de Dios, quiere que Dios te libre de este mundo malvado y perverso que va a ser destruido por fuego. Ven a Cristo, ven sin tardar.
Hoy es el día del Señor, el santo sábado de Jehová. Ven a Cristo tal cual como estás, para que Él transforme tu vida y te haga idóneo para la corte celestial. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Versículo 22, la historia completa la encontramos en Génesis 50, 25-26. José dio testimonio de que el pueblo hebreo, aún sin verlo, aún sin ver hecha la realidad, dio testimonio de que su pueblo iba a ser liberado de la tierra de esclavitud, de Egipto. Y eso es lo que Dios quiere contigo, librarte de este mundo lleno de pecado y traerlo a su redil para que vivas una vida en santidad. José dejó testimonio a las siguientes generaciones de la seguridad de que Dios vendrá a librarnos. Yo lo creo. Creo en las promesas que están en la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11, 24 al 27, y la historia la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 1. Ahora bien, Éxodo capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, ¿qué estás esperando tú? ¿Gozarse de los deleites de este mundo o alcanzar la vida venidera? Muchos se gozan de este mundo, de sus vanaglorias, de su pomposidad, de todo este orgullo que ofrece Satanás. Satanás te ofrece todas estas atracciones en el mundo porque no quiere que te salves, no quiere que sea redimido. Pero Dios te dice, a pesar de tus flaquezas, a pesar de tus pecados, no importa cómo estés, ven a mí, venid, y yo haré cosas grandes y maravillosas contigo. Eso lo promete la palabra de Dios. Ven a Cristo tal cual como estás. Deja el mundo, sigue a Cristo. Cristo viene pronto y debemos prepararnos para ser idóneos para la cultura del cielo. Rechazo honores y glorias mundanas y elijo ser parte del pueblo de Dios. Elijo y he elegido ser parte del pueblo de Dios. Porque el que anda en los caminos del Señor, Él se encarga, es su promesa, se encarga de sostenernos y de darnos en el día a día lo que necesitamos según su gracia, porque tiene misericordia de nosotros. Por amor, Él nos ofrece todas estas maravillas. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hebreos 11, 28, y la historia la encontramos Éxodo capítulo 12. Ahora bien, aquí en la antigüedad, Dios mandó en el pueblo hebreo, cuando fueron a caer las 10 plagas, mandó que en las puertas colocaran sangre. Pero no cualquier sangre. La sangre que representaba la muerte sustitutoria de Cristo Jesús por nuestra redención. Lo mismo te dice a ti. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Ven a Cristo. Entrega tu vida a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, yo te protegeré, yo te guardaré en medio de la prueba, en medio de los tiempos angustiosos que se acercan a esta tierra. Ya estamos viviendo tiempos angustiosos, tormentosos. Y Dios te dice, yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu castillo fuerte. Él es nuestro Dios. Acepto al sustituto que Dios preparó. O sea, acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario, pagando por mis pecados, por nuestros pecados. Ahora bien, la palabra de Dios dice
Por tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, oiga, escuche, Dios su vida por todos, pero por tanto da vida a los que creen. A los que no creen no les puede dar nada, porque si no creen, pero amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese texto también está en la Biblia, Juan 3:16. Por la fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreos 11:29, y la historia completa la encontramos Éxodo capítulo 14. Avanzo en medio de las persecuciones, sabiendo que Dios destruirá finalmente el mal. No tenemos que temer, hay que andar por fe, creyendo que lo que Dios prometió lo cumplirá. Por la fe del pueblo de Israel cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Hebreos 11:30, y la historia completa la encontramos en Josué capítulo 6. Hago lo que Dios me ordena, sabiendo que Dios hará su parte. Dios en su palabra me ordena, id y predicad este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso dice Mateo 28, 19 y 20. También dice en el libro de Ezequiel 2, 5 y 7 y capítulo 3, versículo 9, escuchen o dejen de predicar, tú anuncia el mensaje de salvación. Cristo viene pronto y por eso este servidor comparte este mensaje de esperanza para ti que vives angustiado, que vives angustiada, este mundo, ¿qué pasa con este mundo? ¿Para dónde vamos? Tanto terremoto, tantos incendios, tanta injusticia, tanta inmoralidad, tanta crueldad. Porque la palabra de Dios dice, Mateo 24, 37, como en los días de Noé. Ay, si queremos saber qué pasó en los días de Noé, pues hay que ir al libro de Génesis capítulo 6 y mirar que lo que allí sucedía, hoy día está sucediendo lo mismo. Allí fue destruido por agua, hoy en el tiempo del fin va a ser destruido por fuego. Y Dios quiere librarte, quiere protegerte de ese juicio venidero. Pero debes aceptar que Cristo es tu Salvador y Señor y entregar su vida a Él, consagrar su vida a Él y vivir confiando que Dios lo librará y lo protegerá en medio de la prueba. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31, y la historia completa la encontramos en Josué capítulo 2. Trato bien a los mensajeros de Dios. Escuche, debemos tratar bien a los mensajeros de Dios, aunque no aceptemos el mensaje que nos imparten. Este servidor, mi compromiso es obedecer a Dios, compartir el mensaje de salvación. El problema está en ti si lo creo o no lo crees, porque lo que este servidor está compartiendo está en la Biblia, es palabra de Dios. Por eso te animo, no escuches solamente, escudriña la palabra. Mi deber es compartir. Ahora bien, si quieres aceptar o no aceptar, creer o no creer, eso sí es problema tuyo. Pero mi parte ya está hecha para que después no digan, no hubo quien me lo dijera. Eso también está en la Biblia, en el libro de Ezequiel. Por la fe, Gedeón ganó a un ejército de madianitas y amalecitas, que era como las langostas en multitud, con solo 300 hombres, todos ellos con trompetas en sus manos y teas ardiendo dentro de cántaros. Hebreos 11:32, la historia la encontramos en Jueces capítulo 7. Con Dios enfrento cualquier problema y uso el ingenio que me dio. Dios me dio sabiduría, me dio el don del habla. Puedo ver, puedo escuchar, puedo razonar, puedo hacer, puedo caminar, puedo sentir, puedo palpar. Utilizo esos dones que Él me dio para compartir contigo. Sí, contigo. Tal vez diga, esta vida, qué tristeza, esta vida no tiene sentido. ¿Sabe por qué no tiene sentido tu vida? Porque no tiene a Cristo morando en tu corazón.
La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu mente, para que tus ojos miren por mis caminos. Proverbios 4:23. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. La Biblia nos llama a creer, a venir en la presencia de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere transformar tu vida, pero debemos abrir la puerta de nuestra mente, nuestro corazón, para que Él transforme nuestra vida a imagen y semejanza suya y nos llene de gozo, de paz, de fe, de esperanza. Por la fe, Barak subió a pelear con 10,000 hombres contra Sisara, que tenía 900 carros herrados y mucho pueblo. Barak peleó hasta no dejar ni uno. Hebreos 11:32. La historia completa la encontramos en Jueces, capítulo 4. Gano batallas, no importa cuán grandes o poderosas sea mi enemigo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente. 2 Corintios 12:9. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por la fe, Sansón mató con una quijada a 1,000 hombres. Arrancó la puerta de una ciudad y juzgó a Israel durante 20 años. Hebreos 11:32. La historia completa la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 15 al 20. Por el poder de Dios puedo hacer cosas que exceden a mi capacidad. Compartir estos mensajes es complicado, porque ustedes no quieren creer, pero Dios así lo manda y yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay gente que se burla, sí, pero ay de aquel que se burla de la palabra de Dios, porque solamente soy un instrumento a su servicio. Por la fe, Jefte, el juez galadita, libertó a los israelitas de los amonitas, quebrantando eficazmente su poder. Hebreos 11:32, y la historia completa la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 11, 32 y 33. Aunque sea desechado, esto me encanta, aunque sea desechado por los hombres, creo que Dios tiene una misión para mí. Sí, el compartir la palabra de Dios, la verdad eterna, eso causa malestar en aquellos que quieren vivir en pecado. Jesús vino al mundo y fue aborrecido aún por su familia. Él dijo, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo ha venido, pero ustedes rechazaron la luz para seguir viviendo en tinieblas. Eso lo encontramos en el libro de Juan. Escudriñar las escrituras. Debemos escudriñar las escrituras con toda solicitud. Por la fe, David se enfrentó a Goliat, un gigante, y lo derrotó con su honda y una piedra. Hebreos 11:32, y la historia completa la encontramos en 1 Samuel capítulo 17. Los gigantes empequeñecen cuando confío en Dios. Las adversidades de esta vida son nada en comparación con lo que Dios tiene prometido para nosotros. Porque así dice la palabra de Dios. Hebreos 8:18 dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que muy pronto ha de manifestarse sobre aquellos que confían en Dios. Yo creo y le creo a Dios. Ahora en ti está si crees o no crees. Y aceptas a Jesucristo como Salvador y aceptas el mensaje de salvación antes que termine el tiempo de gracia. Porque hay un tiempo de gracia para todo. En la antigüedad, en el libro de Génesis, capítulo 6, dice que Noé entró con su familia en el arca y la puerta del arca fue cerrada por un ángel. Pero el diluvio no vino ahí mismo. Vino 7 días después. La pregunta que transmito es, si la puerta se cerró y no vino el diluvio,
¿Qué hacían los que estaban fuera? Burlándose de Noé, mira cómo está de loco, que es que este mundo iba a ser destruido por agua. No, pues está bien loco, pobrecito, ahí encerrado con un poco de animales. Pero cuando empezaron a ponerse los cielos negros y a caer grandes gotas de agua, se preocuparon. Y ahí sí quisieron entrar en el arca. Esa arca hoy día es la salvación que Dios te ofrece a través de Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Claro, ahora todo el mundo se burla, pero cuando comienzan hay guerras, hay desastres, hay terremotos, hay enfermedades, pero cuando comiencen a caer las postreras plagas, ahí sí la gente va a querer la salvación, va a querer salvarse, a como dé lugar, pero ya es demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy te animo que vengas a Jesucristo y consagra tu vida a Él. Por la fe Samuel, último juez de Israel, levantó un monumento. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hebreos 11:32, la historia la encontramos en 1 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. Reconozco que hasta aquí la mano de Dios ha actuado en mi vida. Alabo al Señor por ello, porque por la gracia de Él estoy aquí, compartiendo contigo este mensaje. Porque tú tienes que escuchar este mensaje y aceptarlo, no solamente oírlo, aceptarlo, porque es una carta de amor e invitación de Dios para ti, para que no te pierdas, seas salvo o salva. Por la fe, los profetas fueron a dar el mensaje de Dios en todo lugar, y momento en que Dios les indicó. Primera de Reyes 19:15, Amós 7:15, Jonás 1:1 y 2, Ageo 1:1. Historia sagrada que está en la Biblia, pero que también nos compete a nosotros hoy. Compete a este servidor. Dios dio la orden: id y predicad este evangelio. Aunque los hombres lo prohíban, id y predicad. Id y predicar, porque si usted no predica, ellos morirán por su pecado, pero su sangre la demandaré de su mano. Libro de Ezequiel, capítulo 3, 16 al 21. Y yo no quiero ser responsable de una muerte. Por eso debo compartir el mensaje, porque Dios lo que promete, lo cumple. Voy a cualquier lugar donde Dios me envía a llevar su palabra, el mensaje de salvación. Por la fe conquistaron reinos. ¿Quiénes? Josué y David. Hebreos 11:33. La historia completa la encontramos en Números 31:8 y 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 9. Las conquistas de mi vida son siempre para la gloria de Dios. Hay gente que se vanagloria. ¡Ay, he llevado tantas almas a los pies de Jesucristo! No, mi querido y mi querida, eso es un error. Nosotros somos instrumentos de Dios para compartir el mensaje de salvación, y el que convence de pecado, de justicia y de juicio se llama el Espíritu Santo. Nuestro deber es compartir la palabra, y lo más complicado que es convencer al mundo que acepte a Jesús como Salvador y Señor para que no se pierda. Eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros no merecemos ninguna honra. La honra y la gloria todas para mi Señor. Entonces no nos apropiemos de algo que no nos corresponde. Por la fe, Salomón hizo justicia con la sabiduría que Dios le había prometido. En esta categoría se podría incluir numerosos jueces y reyes. Hebreos 11:33, y la historia completa la encontramos en Primera de Reyes 3:16 al 28. Allá hay una historia maravillosa. Cómo actuó Salomón en un conflicto entre dos mujeres. No le digo más, vea la Biblia. Vea la Biblia y qué te dice el libro sagrado. Dios me da sabiduría para hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Predicar la palabra. Porque Dios es justicia. Dios es amor.
Dios es verdad. Dios cumple lo que promete. Pero muchas veces tratamos a Dios como si estuviéramos tratando con un hombre. Dios no es hombre para jugar con él. Y lo que él prometió, lo cumplirá. Por la fe, Abraham alcanzó la promesa que Dios le había dado. La historia la encontramos en Génesis 15, 4 y 21, 2 al 5. ¿Y cuál fue la promesa? Que aún fuera de su tiempo, tanto él como su esposa iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Creo que las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Yo lo creo y por eso comparto este mensaje. Porque Dios es verdad. Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Debemos aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Y Él en el lugar santísimo, en el santuario celestial, intercede por aquellos que entregamos su vida a Él. Él ruega por nosotros como nuestro hermano mayor, como nuestro divino intercesor, como nuestro abogado defensor y además es nuestro gran sumo sacerdote. Debemos reconocer que si queremos estar en el cielo, debemos ser fiel a lo que Él ordenó en esta tierra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo: recordad que yo soy el Señor del sábado. Este día es de Él, no es nuestro. Debemos obedecer lo que Él dijo en su palabra. Por la fe, Daniel tapó la boca de los leones para no ser devorado. La historia la encontramos en Daniel capítulo 6. Sé que Dios puede librarme aún de una muerte segura. Puede librarme de una muerte segura. ¿Y cuál es la muerte segura para los desobedientes? La muerte eterna en el gran día de Dios. Dios no quiere que se pierda. Dios se complace en dar vida. A Él le entristece que la gente muera, pero si no obedeces, no puedes recibir la bendición de Dios. Pero si somos obedientes, tengo la seguridad, y te la comparto, de que es verdad. Él nos resucitará en el día postrero, porque esa es su promesa, según el libro Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por la fe, Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, hasta aquí en los nombres que le colocaron a los esclavos hebreos, pero es Ananías, Misael y Azarías, salieron ilesos cuando los echaron en un horno de fuego, calentado 7 veces, más de lo normal. Esta historia la encontramos en Daniel capítulo 3. Es una historia maravillosa, donde Dios se manifiesta en medio de esta prueba tan terrible. Así como ellos fueron pasados por pruebas de fuego, nosotros también vamos a ser probados. Pero si tú entregas tu vida a Jesús, esas plagas no nos tocarán, no nos harán daño, porque Dios se compromete a guardarnos, a protegernos. Yo soy tu amparo, tu fortaleza en los días de tribulación. Salmo 46, 1 y 2. En los momentos más difíciles, sé que Dios está conmigo. Amén. Yo creo ese mensaje, por eso lo comparto. Si mi Señor Adonai no estuviera conmigo, yo no puedo compartir la palabra de Dios, porque eso es un don que nos da por su gracia a todos los que exponemos su palabra. Hoy es el Santo Sábado y hoy la iglesia adventista del séptimo día y todo fiel creyente de Dios debe predicar la verdad, como está en el libro sagrado. Debemos compartir la palabra con toda solicitud. Por la fe, Jonatán evitó filo de espada cuando luchó contra los filisteos, junto a su escudero. La hermosa historia la encontramos en 1 Samuel, capítulo 14, del 1 al 23. Sé que Dios da la victoria, seamos pocos o seamos muchos.
Seamos pocos o seamos muchos, Dios es un Dios de victoria. Libro de Lucas 11:32 dice: no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre que está en los cielos os ha complacido daros el reino. ¿Y cuál es ese reino? La vida de Cristo Jesús. Jesús comenzó predicando en el libro de Mateo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El mismo mensaje que predicaba Juan Bautista. Y este servidor y todos los que creemos este mensaje, el reino de los cielos se acerca. Debemos estar preparados para estar en su presencia sin temor alguno. Recordemos que si no estamos preparados, Dios te va a decir a ti y me va a decir a mí: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué tristeza que tengamos que escuchar esas palabras. Qué tristeza. Eso se encuentra en Mateo 25. En el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 20, hay una nota importante allí para tomar en cuenta. Pasó la siega, llegó el verano y yo no he sido salvo o salva. Y no es problema de Dios, es tu problema que no escuchas y no aceptas el mensaje de salvación que Dios te ofrece a través de este humilde servidor o de los mensajes que se comparten, que están en la palabra de Dios. Por la fe, Elías y Sansón sacaron fuerzas de debilidad. Elías, después del milagro del Carmelo, corrió delante de Acab, que iba con su carro. Sansón pidió a Dios fuerza para destruir a los filisteos. Hebreos 11:34, y la historia completa la encontramos en Primera de Reyes 18, 42 al 46, y Libro de Jueces, capítulo 16, 23 al 30. En los momentos de debilidad, Dios me da la fortaleza que necesito. Bástate mi gracia, dice el Señor. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Por la fe, Josué se hizo fuerte en la batalla. Peleó con el pueblo de Israel contra Amalec. Israel ganaba mientras Moisés alzaba los brazos, sostenido por Aarón y Hur. Hebreos 11:34, y la historia completa la encontramos en Éxodo 17, 8 al 13. Por eso debemos orar los unos por los otros, para que aquellos que están predicando la palabra sean sostenidos por la gracia divina, por el poder del Espíritu Santo, y puedan cumplir la misión por la cual Dios levantó al movimiento adventista del séptimo día, para predicar el mensaje de los tres ángeles, de que este mundo va de capa caída, de que hay una salvación prometida, y es obedecer a Dios antes que a los hombres y vivir por un así dice Jehová. Y dice libro de Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, incluyendo el sábado, porque la ley no quedó clavada en la cruz. La ley está vigente y será vigente como su autor por la eternidad. Dios me hace fuerte y me da la victoria cuando confío en Él. Si confiamos en Él, debemos andar adelante, firmes y adelante, compartiendo la palabra de Dios, el mensaje de amonestación de que este mundo va a ser destruido por fuego. Pero Dios se compromete a salvarte y a protegerte si aceptas a Jesús como Salvador y Señor. Por la fe, Joab puso en fuga ejércitos extranjeros. Segunda de Samuel 10, del 6 al 14. El enemigo huye de mí en el nombre de Dios. Cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios, en la casa donde vivo, esa casa ha sido consagrada a Dios. Mi vida la he consagrado a Dios. Y todo aquel que acepta a Jesús como Salvador y Señor, consagra su vida a Dios e implora que el enemigo nada tenga que ver en nuestra existencia.
Y Dios se compromete a que sus santos ángeles nos guarden, nos libren y nos protejan de cualquier adversidad. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1 y 2. Promesas, promesas que están en la palabra de Dios, maravillosas promesas para ti. No luches solo, no luches sola. Ven a Cristo y Él se compromete a restaurar su vida, a llenártela de paz, aún en medio de la adversidad. Justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios, por medio de mi Señor Jesucristo, quien obró la redención. Romanos 5:1. Por la fe, la Sunamita y la viuda de Sarepta recibieron a sus muertos. Esa historia hermosa la encontramos en 2 de Reyes 4, 18 al 37 y 1 de Reyes 17, 17 al 24. Ni aún la muerte es un problema para Dios. Ni aún la muerte es un problema para Dios. Dios es el Dios que da vida. Dios se complace en dar vida. Ahora bien, tú eliges si por fe avanzas hacia adelante para alcanzar la inmortalidad o te quieres perder en el fuego eterno. El fuego eterno no es que va a arder por toda la eternidad, no, eso es como cuando tú quemas una hoja de papel. Hay fuego mientras hay materia. Después de que haya materia no queda sino la ceniza. Este mundo va a ser destruido por fuego. Ahora bien, ¿te quieres salvar? Ven a Cristo. Ven a Cristo y reconócelo como Salvador y Señor. Y hay que obedecer los mandamientos, incluso la observancia del Santo Sábado. Porque toda promesa es dada por obediencia. Por la fe, Jeremías fue atormentado, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Jeremías 20, 2 y 38, 6. Historias maravillosas en la Biblia. Cuando uno se concentra tanto en estas historias es mejor que estar en un salón de cine. Por experiencia se lo digo. Me mantendré firme, aún a riesgo de mi vida, confiando en la resurrección. La Biblia enseña que si amamos a Dios y obedecemos lo que Jesús enseñó, Él nos resucitará en el día postrero. Libro de San Juan, capítulo 3. Por la fe, José, Pedro, Pablo, etc. y muchos sufrieron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Esas historias las encontramos en Génesis 37, 13 al 24, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 19, Hechos, capítulo 16, 19 al 24. Grandes hombres de fe. En medio de los problemas, duermo tranquilo y canto feliz, confiando en Dios. En medio del conflicto, en medio de los problemas, cantemos y alabemos a Dios. No hay ningún problema, porque si Dios prometió que nos librará, aún en medio de la prueba, yo lo creo. Y por eso comparto este precioso mensaje de la palabra de Dios. Por la fe, Nabot de Jezreel y Esteban fueron apedreados. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. Si por mantenerme fiel o dar testimonio de la verdad, debo morir, no dudaré, porque Jesús me prometió que me resucitará en el día postrero. Por fe debo vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Por la fe, Isaías murió aserrado, de acuerdo con la tradición de su tiempo. Esa historia la encontramos en Hebreos 11:37. Y para ello hay que ir al libro de Isaías. Y también hay que leer
un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Ahí encontramos esta historia de cómo fue muerto Isaías por predicar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. No importa el tipo de muerte que tenga que enfrentar, seré fiel a Dios, porque su gracia me es suficiente. Por la fe, Daniel y sus amigos fueron puestos a prueba referente a lo que habrían de comer. Esa historia maravillosa la encontramos en el libro de Daniel capítulo 1. Ahora bien, en este mundo hay de toda clase de alimentos. Aún los prohibidos por la Biblia te los hacen creer que no hay ningún problema, que son muy buenos, que son muy apetecibles, pero la Biblia nos da restricciones para llevar una vida sana. Y en el movimiento adventista hay unos libros que se llaman la Reforma Pro Salud. Pero muchas veces no queremos obedecer, preferimos estar enfermos y acudir a tomar pastillas y ir al médico para que nos llene de pastillas, en vez de aceptar el mensaje de la Reforma Pro Salud y vivir vidas sanas, vidas que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y si cree que es mentira, ve al libro de Daniel capítulo 1, a ver qué historia maravillosa ocurrió allí con estos grandes siervos de Dios, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Me mantendré firme cuando sean puestas a prueba mis creencias. Ay, come carnita de chancho, come las langostas, come la comidita de los calamares y todo eso. No pasa nada, eso solamente se le pide la bendición y ya está. Eso es mentira. La Biblia prohíbe comer alimentos inmundos. Eso lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 11. Por la fe, Gedalías, los sacerdotes de Nob y Jacobo, el hermano de Juan, fueron muertos a filo de espada. ¿Por qué? Por dar testimonio de Jesús, al Cristo crucificado y resucitado. Esa historia la encontramos en 1 Samuel 22, 6 al 23, Jeremías 41, 2 y Hechos de los Apóstoles capítulo 12 del 1 al 2. Testimonios de vida. Testimonios de fe. Aunque muera injustamente sufriendo la ira de otros, tengo seguro mi galardón, porque como dijo Martín Lutero, como dijo el gran apóstol, como dijo Elena de White, yo sé en quién he creído. Y como yo sé en quién creo y quién es el que me da la promesa y quién es el que me inspira, por eso comparto este mensaje, aunque a muchos no les guste, aunque aún a la propia familia les cause malestar, porque el mensaje es luz, es vida, es paz. Claro, si se acepta con gozo y alegría y con fe. Por la fe, Juan Bautista anduvo de acá para allá cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobre, angustiado, maltratado. ¿Por qué? Compartiendo el mensaje de salvación. Esta historia la encontramos en Mateo 3 del 1 al 6. Juan Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese mismo mensaje te comparto a ti hoy. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Maranata, Cristo viene y debemos estar preparados. Solos no podemos hacer nada, pero la Biblia promete su gracia y la bendición del Santo Espíritu de Dios para que nos transforme, nos capacite, nos selle y nos haga idóneos para el reino de los cielos. Predicaré el mensaje que tengo que dar, sin importar mi situación personal. Aunque esté lleno de circunstancias adversas, porque el mundo así se lo pone a uno, el enemigo no quiere quedar quieto y se vale de personas para hacer oprobio, hacer afrenta, hacernos la vida imposible para que no prediquemos este mensaje, pero la gracia de Dios me permite compartir este mensaje contigo. Tú necesitas escuchar este mensaje y no solamente escucharlo, aceptarlo, porque la venida de Cristo es inminente.
Los hechos que están ocurriendo en este mundo así lo dicen. Por eso debo aplicar este mensaje, aunque esté en las condiciones que esté en la vida personal. La gracia del Señor me es suficiente para compartir el mensaje de salvación. Por la fe, David estuvo errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, confiando en que cuando quisiera Dios le daría el reino. Primera de Samuel, capítulo 24. Dios nos ha prometido un reino. Y sí, llevamos mucho tiempo en esta tierra, pero el problema no es de Dios, Él quiere venir, sino que es paciente para con nosotros, esperando que nos arrepintamos y vivamos vidas dignas de ir a morar por la eternidad en su presencia. Porque Él no nos puede llevar allí lleno de inmundicia, lleno de pecados. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero debemos aceptar el mensaje de salvación, tal como Dios lo ordena en su palabra. No costumbres y tradiciones, sino viviendo por un así dice Jehová, porque así está escrito. Aunque ahora lo esté pasando mal, sé que a su tiempo Dios cumplirá lo que me prometió. Por la fe, este servidor Clemente comparto este mensaje y espero salir vencedor y encontrarme muy pronto con Jesús mi Salvador en la tierra nueva por toda la eternidad. Es un mensaje maravilloso, un mensaje lleno de esperanza, pero debemos aceptar que el único que nos capacita para ir al cielo se llama el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Jesús empezó su obra redentora viviendo una vida santa, perfecta. Él dice en San Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Debemos vivir por un así dice Jehová, por mandato, por la palabra de Dios, no por lo que digan los hombres, no viviendo por costumbres y tradiciones, sino por un escrito está. El gran apóstol en 1 Corintios 11:1 dice, sed ejemplo de mí como yo de Cristo. Debemos mostrar que Cristo mora en mí, que Él mora en nuestras vidas y que vivamos una vida que la gente se enamore de este santo evangelio y vengan a los pies de Jesucristo. Por eso, mi querido que me escucha, ven a Cristo, ven sin tardar. Cristo viene pronto y mi deseo y oración es que vengas a Cristo. Él es nuestra paz, Él es nuestra única justicia, es nuestra única esperanza de vida. Acéptalo y vivirás con la firme certeza y la seguridad de que en el día malo Dios te protegerá, Dios te salvará. Dios te bendiga y si te gustó este mensaje, compártelo. Será de bendición para el que lo escuche y lo acepte de corazón. Hasta otra oportunidad. Que tengan un feliz día de Santo Sábado. Dios te guarde.